Muy buenas tardes a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para la casa de Israel y la casa de Judá, para conocer. Luz para Revelación significa conocer, entender y comprender lo que nuestro Padre le iba a enseñar. Luz para Revelación para la casa de Israel y la casa de Judá y para todos los extranjeros. También recibían conocimiento, entendimiento y comprensión de la voluntad de nuestro Padre, del oír y obedecer. Oír y obedecer. Entonces, quiero hablar hoy sobre un texto que sale de suma importancia, que nuestro Padre da testimonio de él delante de Isaac, su hijo. Esto está en el libro de Bereshit, en el capítulo 26. Quiero que pongan atención, por favor, porque esto es de suma importancia en el cumplimiento de todas las cosas. Lo que aparece aquí, que pongamos atención, es el testimonio glorioso que nuestro Padre da de todos aquellos que oyen y obedecen y que perseveran hasta el fin de sus días oyendo y obedeciendo la voluntad de nuestro Padre. Y aparecen todos estos en el final de los tiempos. Pero aquí vemos, y pongan atención, por favor, que esto es de suma importancia con la casa de Israel, con la casa de Judá. Si algún extranjero que ama a nuestro Padre, que quiere obedecer a nuestro Padre, guardar su voluntad, guardando el día de reposo, escogiendo la voluntad de nuestro Padre y abrazando el pacto por medio de su glorioso Hijo. ¿Cómo se abraza el pacto? Bueno, aquí empezamos nosotros a conocer. Pongan atención, esto está en el libro de Bereshit, que es Génesis, es el primer libro de los 5 libros entregados a Moisés por la voluntad de nuestro Padre. Dice así, capítulo 26 del libro de Génesis, es el primer libro. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció nuestro padre y le dijo, no desciendas a ese lugar. Habita en la tierra que yo te diré. Pongan atención, que yo te voy a pronunciar, que yo te voy a indicar, yo te voy a decir dónde habitas. Dice, verso 3, habita como forastero en la tierra y estaré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el compromiso que juré y que hice con Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré de tu descendencia todas las tierras y todas el pueblo y todas las naciones que salgan de tu lomo de la tierra serán benditas en tu simiente. De todo, ¿no es cierto? ¿Y quiénes fueron? Nace Jacob, y después de Jacob, por eso le está hablando esto a él, nacen las 12 tribus. De ahí nacen, de las 12 tribus, naciones, pueblos, reyes, porque salen reyes, salen gobernantes y reyes. Ya, verso 5, y pongan atención, por favor, en esto. Por cuanto oyó tu padre Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, guardó mi voluntad, mis mandamientos en mi voluntad, mis estatutos y mis leyes.
Y dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, que nuestro padre le entregó, ¿no es cierto?, y le dijo, por cuanto oyó tu padre Abraham, mi siervo, mi voz, mi voz, mi voz. Ya. Bueno, de aquí es sumamente interesante establecer, ¿no es cierto?, este texto. Vemos que nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, el enviado, el ungido, dice y reitera a los discípulos y a todo el pueblo, diciéndole, yo nada hablo por mí mismo, según oigo la voz de mi Padre que está en mí, eso hablo. Yo no voy para donde yo quiera, según mi Padre me dice para donde vaya, eso hago. Yo no he venido por mi voluntad, sino por la voluntad de mi Padre, porque Él me envió. Yo soy el enviado, el ungido, para hacer la voluntad de mi Padre y no mi voluntad. Pongamos atención. En el libro de Hebreos aparecen, ¿no es cierto?, aquí sumamente interesante, y aquí voy a corregir, porque los intérpretes y los traductores se les ocurrió, conforme a pensamientos humanistas, colocar algunas cosas que no corresponden aquí. ¿Ok? Lo que aparece es sumamente importante. ¿Ok? Ya. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice así, es pues la obediencia en el oír la voluntad de nuestro Padre. Y yo esto voy a corregir y lo voy a leerlo así. Es pues la obediencia, porque aquí le pusieron fe. En hebreo es obedecer. El hebreo, y no pusieron aquí la obediencia, porque en otro texto aparece clarito, y pongan atención, los traductores hicieron lo que ellos, ¿no es cierto?, quisieron, pero miren lo que colocaron acá. En el capítulo 5 de Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿De quién? De su primogénito. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, o los que tienen fe, ¿no es cierto? Es obediencia. ¿Ok? Todo lo que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo, su enviado, su ungido, la proclama, el oír la voluntad de nuestro Padre, apelaba a la obediencia. Le dijo a Noé, con voz audible, prepara un arca, Noé, pero hazla de esta forma, y ahí salen las características. No como se le ocurre, no, yo voy a construir un yate. No. Nuestro Padre le dijo, mire, de esta forma usted lo va a hacer. Y Noé lo hizo en el temor de la voluntad de nuestro Padre. El oír la voluntad de nuestro Padre es exactamente en este tiempo. Es el oír la voluntad de nuestro Padre y no cualquier voz que se levanta. Entonces, ¿qué dice acá? Es pues la obediencia, o es pues lo que yo estoy obedeciendo de lo que dice nuestro Padre, es la certeza de lo que se espera. Porque si nuestro Padre, ¿no es cierto?, dice, como le dice a Abraham, sal de la tierra en la cual tú estás, deja tu familia,
deja a tus parientes, a tu parentela, a todo, y ven a la tierra que te mostraré con voz audible. Y Abraham oyó y obedeció con toda certeza lo que nuestro padre estaba hablándole a él. Nuestro padre le habló a Moisés con voz audible. Y hoy nuestro padre les habla a sus hijos con voz audible mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Y el reino de los cielos, que es el Ruach de nuestro Padre de Mashiach, viene y nosotros somos habitación del reino de los cielos. Y Él nos habla de forma audible. Entonces, aquí, y pongan atención, porque aparece, ¿no es cierto?, después más clarito y lo vamos a ir entendiendo, ¿no es cierto? Es pues la obediencia a lo que dice nuestro Padre, es la certeza de lo que se espera y es la plena convicción de lo que no se ve, como Abraham, que Abraham tuvo plena convicción y aparecen en los textos hablando. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio todos los siervos de nuestro Padre, los que oyeron y obedecieron. Dice, por la obediencia entendemos, porque nuestro Padre lo declaró, haber sido constituido el universo por lo que salió de la palabra de nuestro Padre, y lo creemos, y obedecemos su voluntad. De modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí, así lo hizo nuestro Padre. Dice, por la fe Abel ofreció a nuestro Padre más excelente sacrificio que Caín, por lo cual, ¿por qué? Porque nuestro Padre les dijo lo que tenían que hacer. Esto no fue una cosa espontánea, porque nuestro Padre les dijo lo que tenían que hacer. Eso es lo que está diciendo. Por la obediencia, aquí, por la obediencia a lo que escuchó, Abel ofreció más excelente. Caín también había escuchado, pero él no obedeció. Por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué significa justo? Que en él había justicia, que oía y obedecía la voluntad de nuestro Padre. Dando testimonio a nuestro Padre de Abel, de sus obras, de lo que él, nuestro Padre le dijo, Abel lo hizo exactamente en cuanto a qué, a la ofrenda del sacrificio. Y Abel, muerto, aún habla por ella. O sea, la vida de Abel está en la presencia de nuestro Padre. Pongamos atención. Verso 5 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la obediencia de Enoc, porque Enoc oía la voz de nuestro Padre y obedecía, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso nuestro Padre, se lo llevó, y antes que fuese traspuesto, nuestro Padre dio testimonio de él, y él, ¿no es cierto?, él tuvo, ¿por qué tuvo? Porque nuestro Padre dio testimonio de él, de haber agradado a nuestro Padre, en el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Y dice aquí, por eso esto es sumamente importante el verso 6. Dice, pero sin obediencia, es lo que hizo Caín, no obedeció, porque sin obediencia, que es lo que hizo Esaú, oyó y no obedeció. Oyó y no obedeció la voluntad de nuestro Padre. Le fue entregado mandamiento con voz audible y no obedeció. Ya. Ahora vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Saúl.
oyó la voz audible y no obedeció, y nuestro padre lo desechó. O sea, no entró en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que hizo Esaú? No obedeció la voluntad que Isaac le estaba hablando y se fue donde las hijas de Ismael, en el cual nuestro padre le había determinado y le habló a través de Isaac que no fueran. Tanto para Isaac y para Rebeca fue un dolor de cabeza la desobediencia de Esaú. ¿Quién obedeció y oyó la voz? Jacob, el cumplimiento de la voluntad de nuestro padre. Pongan atención. Ya. Verso 6. Pero sin obediencia es imposible agradar a nuestro Padre. Porque el que obedece, obedece a sus deseos, sus pensamientos y es andar en la carne. Porque el que desobedece es imposible, no puede agradar a nuestro Padre. Y no puede, lo dice aquí también la Escritura. Quiero que pongan atención, verso 6. Pero sin obediencia, en el sentido de oír la voluntad de nuestro Padre, es imposible agradar a nuestro Padre. Pongan atención. Romanos capítulo 8. Porque, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y hacen la voluntad de la carne. Pero los que son guiados por el Ruach y oyen la voz del Ruach, estos, ¿no es cierto?, en las cosas que la voluntad de nuestro Padre y ellos obedecen. Porque el ocuparse de la carne es la muerte, pero el ocuparse del Ruach, de la voluntad de nuestro Padre, es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con nuestro Padre, porque no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Romanos, el libro de los dispersos a Roma, capítulo 8, del verso 5, 6 y 7. Y los que viven según la carne, según sus deseos y quieren hacer su voluntad en desobediencia, no pueden agradar a nuestro Padre. No pueden. Entonces, ¿qué dice acá? Voy a estornudar un poco porque me estoy... Dice, pero sin obediencia es imposible agradar a nuestro Padre, porque sin obediencia es porque hay desobediencia al oír la voluntad de nuestro Padre y no hacerla. Y le pusieron aquí, porque es necesario que el que nuestro Padre, ¿no es cierto?, o que aquel que se quiera acercar a nuestro Padre, tiene que obedecer a nuestro Padre, tiene que estar convencido. Si se quiere acercar, porque aquí le pusimos, porque es necesario que el que se acerca, ¿ya?, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No, o sea, aquí es aquel que se acerca a nuestro Padre tiene que asumir la voluntad de nuestro Padre, no sus deseos, no sus pensamientos, no lo que él quiera hacer. Ya, verso 7. Pongan atención, y aquí aparece otro personaje. Por la obediencia de Noé, por el oír y obedecer, cuando fue advertido por la voluntad de nuestro Padre acerca de cosas que aún no se veían, pasó muchos años con temor y con obediencia. Por eso aquí aparece ahora el temor. Yo lo he hablado en otros videos. ¿Qué es lo que es el temor? Es el oír y obedecer. Nuestro Padre le entregó mandamiento audible a Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo, a quien tú amas, y ofrécelo en sacrificio. Abraham oyó la voz y lo hizo de inmediato. Él abordó, ¿no es cierto?, el animal, fue con 2 siervos, llevó a su hijo y fueron a un monte donde nuestro Padre le iba a indicar, no donde él hubiese preferido, no, me gusta aquí porque está más bonito, no, donde nuestro Padre le iba a indicar. Y fue al lugar donde nuestro Padre le indicó. Abraham, detén tu mano, no lo sacrifiques, porque han visto mis ojos que me temes. ¿Qué significa el temor?
el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces Noé, por la obediencia de Noé, cuando fue nuestro Padre le habló, ¿y qué le habló? Vayan a leer, ¿por qué le habló? He determinado destruir a los hombres de la tierra, a todos. Pero he hallado en ti, Noé, he hallado la justicia. Ahí le pusieron gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Nuestro Padre, ¿no es cierto?, observó a Noé que en él había justicia, como lo dice, ¿no es cierto?, Moisés. ¿Y por qué tenía justicia? En el libro, pongan atención, mire, pongan atención, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, del versículo 25, y es bueno que lo lean todo, pero voy a leer aquí el 25, 6:25, y tendremos justicia cuando cuidemos de obedecer, es poner por obra, significa es obedecer todos estos mandamientos delante de nuestro Padre Elohim, como Él nos ha mandado. Ya, pongan atención. Voy a volver aquí a leer, verso 7. Por la obediencia de Noé cuando fue advertido acerca de cosas que aún no sabían, ¿qué es lo que nuestro Padre iba? ¿Qué es lo que halló en él? Justicia. ¿Por qué? Porque ponía por obra, él oía y obedecía la voluntad de nuestro Padre. Con temor, con obediencia, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta obediencia, por el oír y obedecer, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que viene por la obediencia. Por la obediencia, ya. Verso 8. Por la obediencia de Abraham, siendo llamado ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. De Ur de los Caldeos, y hay que leer allá toda la historia para poder conocer, entender y comprender. Entonces, él salió de su casa, se negó, salió y obedeció la voz de nuestro Padre. Nuestro Padre le dijo: sal de tu tierra, deja tu parentela, ve a la tierra que yo te mostraré. Ya. Verso 9. Por la obediencia habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Padre. Mire, la distancia de la visión, la distancia del entendimiento. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Padre. Por la obediencia también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque obedeció y creyó y obedeció que era que nuestro Padre lo iba a hacer, que Él lo había prometido. Verso 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron. ¿Qué ya casi muertos? De los años que tenían. Y aquí le pusieron ya casi muerto, ¿no es cierto? ¿Pero cuántos años vivió? 175 años vivió Abraham. Entonces este texto no cuadraría mucho. Pero nuestro Padre hizo una obra, porque ya a Sara le había, ¿no es cierto?, ya acabado, cerrado el tiempo de su menstruación, que ya no podía tener hijos. Nuestro Padre, Él manifiesta su gloria conforme a su voluntad. Verso 13. Conforme a la obediencia murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y proclamando, confesando su obediencia, ¿no es cierto?, y eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, ¿dónde? La vida eterna.
entrar en el reino de los cielos. Pongan atención. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, conforme a la voluntad de nuestro Padre, esto es celestial, entrar en el reino de los cielos. No todo aquel que me diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, el que oye y hace la voluntad y da testimonio que es un obediente. Por lo cual nuestro Padre no se avergüenza de llamarse Padre de ellos, porque le ha preparado una ciudad a todos estos antiguos. Por la obediencia de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada la descendencia. Pensando nuestro Padre que es poderoso para él, pensando que nuestro Padre en su convicción y en su certeza, que nuestro Padre es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Vio? Obediencia. Por la obediencia Isaac recibió bendición, Jacob también. También está incluido Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué hizo Esaú? ¿No es cierto? Desobediente, rechazó la primogenitura. Pongan atención. Verso 21. Por la obediencia de Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo su bordón, en el subáculo. Por la obediencia, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la obediencia de Moisés, cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, sino oyendo la voluntad. Esto lo hicieron conforme a la voluntad de nuestro Padre. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de nuestro Padre, y nuestro Padre lo llamó, que gozar de los deleites temporales, ¿no es cierto?, de la vida animal, carnal y diabólica. Los deleites temporales de la desobediencia, ojo, porque pecado es transgredir la voluntad de nuestro Padre. Verso 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio, ¿no es cierto?, de Mashiach, aquí por la voluntad de nuestro Padre, y le pusieron Mashiach, sí, teniendo, ¿no es cierto?, mayor riqueza el vituperio por la voluntad de nuestro Padre que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nuestro Padre es Mashiach y Mashiach es nuestro Padre. Por la obediencia, verso 27, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo en lo que nuestro Padre le dijo, y no es cierto, y obedeció la voluntad de nuestro Padre. Por la obediencia celebró Pesaj en la expansión de la sangre, para que el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Y aquí hay algo, ¿no es cierto?, en el cual tenemos que corregir. Aquí. Porque aquí nuestro Padre los hizo celebrar Pesaj en Egipto. La aspersión, cuando se esparce, fue en el compromiso del libro de Éxodo capítulo 24. Pero aquí nuestro Padre le ordenó colocar la señal en los 2 postes y en el dintel dentro de las casas. Y pongamos atención porque hay que corregir. Veo que aquí de repente leyendo las personas como no entienden y leen, pero aquí dice, por la obediencia celebró Pesaj y obedeció obedeció las órdenes de nuestro Padre, que en el sacrificio del corderito que iban a hacer todos en cada uno en su casa, tenían que colocar como señal la sangre de este corderito sin falla de 1 año, tenía que ser perfecto, en los 2 postes y en el dintel, mojadito con la sangre. Y aquí ya tenemos que corregir algo, eso se tiene que borrar, porque esto son los traductores y los intérpretes. ¿Ok? Ya. Verso 29. Por la obediencia nuestro Padre le dijo, levántalo, avanza nomás, levántalo. Por la obediencia pasaron el mar, como en tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Sí, así lo dice la Escritura.
Por la obediencia cayeron los muros de Jericó. Sí, en el tiempo ¿de quién? ¿En el tiempo de quién? De Josué. Josué. Ya. Por la obediencia cayeron los muros. ¿Por qué? Porque nuestro padre lo dijo y lo creyeron así. Y nuestro padre les dijo cuánto tiempo tenían que rodear. Nuestro padre les dijo 7 días. 31. Por la obediencia en el cual ella había escuchado del glorioso, ¿no es cierto?, Elohim de Israel, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Verso 32. ¿Y qué más digo?, dice aquí el escritor. Porque el tiempo me faltaría, contando la obediencia y la convicción de Gedeón, porque nuestro padre llamó a Gedeón. De Barak, nuestro padre le habló. De Sansón, nuestro padre lo hizo nacer. De Jefté, nuestro padre hizo sobre la voluntad. De David, nuestro padre le habló. Así como de Samuel, nuestro padre Samuel, profeta glorioso, y de todos los profetas, porque Samuel también era profeta. Verso 33. Por la obediencia todos ellos conquistaron, por la obediencia, por el oír y obedecer, por el oír la voluntad de nuestro Padre y obedecer. Conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espadas, por la obediencia, porque nuestro Padre estaba con ellos. Nuestro Padre lo ayudó a conquistar reino. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, al poner la voluntad, alcanzaron, ¿no es cierto?, las promesas. Y taparon boca de leones por la voluntad de nuestro Padre. ¿Y por qué menciona leones aquí? ¿A quién? Pongan atención. ¿A quién sale aquí de leones? En Daniel capítulo 6, verso 1 al 27. Nuestro Padre estaba ahí. Y la obediencia de Daniel, porque Daniel estaba cautivo en Babilonia, por la desobediencia y la rebelión de los padres, por no oír la voz de nuestros padres. Y por no oír la voz. En este texto 33 hace referencia a Daniel. Hace referencia a Daniel. Y quiero que pongan atención porque esto es de suma importancia. No es así, no, es de suma importancia. Miren. Aquí en Daniel, en el capítulo 9, está en el video anterior, pero aquí voy a hablar un detalle sumamente importante que nuestro Padre, ¿no es cierto?, está hablando aquí. Miren, en el verso capítulo 9, verso 18, inclina, oh Elohim, tu oído, y oye y abres, ya, ¿no es cierto?, está hablando del oír. Pongan atención. Y dice así en el verso 4, 9, 4, y oré a nuestro Padre, hice súplica, ruego, e hice confesión, ahora Padre, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos desobedecido, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Tuya es, Padre, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en este día lleva hoy todo hombre, todo el del pueblo de Judá y los moradores de Jerusalén, y todo Israel, de los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde les has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Padre, muestra la confusión de rostro y de nuestros reyes, y de nuestros príncipes, y nuestros padres, porque contra ti hemos desobedecido. De nuestro Padre Elohim es tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y pongan atención. Y no obedecimos a la voz de nuestro Padre Elohim. Verso 10 del capítulo 9 de Daniel. Por no oír a la voz de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aquí, en la experiencia, ¿no es cierto?, que dice, ellos taparon, no, nuestro Padre intervino y tapó la boca de los leones. ¿Y a quién se comieron los leones después? Yo.
Nuestro Padre ha de guardar a sus hijos de toda situación que ha de suceder en este último tiempo. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos. ¿A qué se está refiriendo este fuego? El rey, ¿qué es lo que hizo Nabucodonosor? ¿Cuánto más hizo encender el horno? ¿Ah? No lo quería creer. El rey no lo quería. El rey, porque amaba, porque eran buenos siervos en el sentido del servicio, tanto Daniel, Misael, Azarías, Ananías, eran siervos de nuestro Padre y eran diligentes en toda su labor. Y por no postrarse ante esa imagen, porque no lo hicieron, él en su ira aumentó 7 veces el fuego y metió, ¿no es cierto?, los 4 adentro del horno. Ni un pelo del cabello se quemó. Y el rey miraba y decía, pero no echaron 4, ¿y por qué hay 5? Pero no echaron 4, ¿y por qué hay 5? Ahí estaba el glorioso, nuestro glorioso Mashiach, nuestro Padre estaba ahí. Ni un cabello nuestro Padre los guardó del fuego. Apagaron fuegos impetuosos por la obediencia, porque Daniel estaba sujeto ahí en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre 70 años en Babilonia, y él estaba ahí por la desobediencia de los padres. Ahí ya lo leímos en Daniel capítulo 9, vayan a leer para poder entender. Evitaron filo de espada por la voluntad de nuestro Padre. Sacaron fuerza de debilidad, fueron fortalecidos por nuestro Padre. Se hicieron fuertes en batalla, sí. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros, sí. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, plena convicción. Ellos van a ser resucitados, Sí, así fue. Fueron resucitados todos estos en la resurrección de Mashiach Yahshua por la voluntad de nuestro Padre. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, para agradar a nuestro Padre. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, porque, ¿no es cierto?, no se le quería dar nada, eran enemigos del mundo, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y nuestro Padre, sí, en esa realidad les suplió las necesidades a todos ellos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la obediencia, porque la obediencia no recibieron lo prometido. ¿Cuál era? Porque es una promesa en el cumplimiento de su Hijo, de entrar, de la vida eterna, de entrar en el reino de los cielos. Proveyendo nuestro Padre alguna cosa mejor para nosotros, sí, pero ellos participaron igual, ojo, y aquí también tenemos que corregir esto, porque todos estos resucitados mediante Mashiach Yahshua. Dice, proveyendo nuestro Padre alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, gracias Padre por perfeccionarnos mediante su glorioso Hijo en su voluntad. Entonces, por tanto, nosotros también teniendo, y aquí habla, ya el escritor ya teniendo todos estos, por tanto nosotros también teniendo alrededor esta tan grande nube de testigos, este pueblo glorioso, teniendo estos siervos, estos profetas gloriosos, teniendo alrededor nuestro estos gloriosos testigos, despojémonos, renunciemos, y aquí le está hablando de renunciar, niéguense a sí mismos,
renuncien a todo, obedezcan la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, crucifíquense, sepúltense para que sean resucitados, porque nuestro Padre va a hacer una obra gloriosa. Puesto los ojos del enviado el ungido Mashiach Yahshua, el cual es el ejemplo de la obediencia, es el cumplimiento de la obediencia, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió el sacrificio, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de la voluntad de nuestro Padre Elohim. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? ¿Quiénes son los que vio, ¿no es cierto?, Abraham la ciudad celestial, la entrada a la ciudad celestial? Todos aquellos que perseveran en obediencia hasta el final. Todos aquellos que perseveran en obediencia hasta el final. Así como Daniel hasta el final, por la voluntad de nuestro Padre, se sometió a la voluntad de nuestro Padre hasta el final. Nuestro Padre glorioso, que es bendito por los siglos de los siglos, hizo todo esto en su sola voluntad, en su voluntad. Pongamos atención. En Mateo capítulo 24 dice así. Dice, cuando el Hijo de nuestro Padre salió de la casa de nuestro Padre del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió todo esto? Si aquellos que no conocen no entienden, el año 70. Fue destruido todo Jerusalén. Y fueron esparcidos, ¿no es cierto?, todos. Pero mire lo que dice, verso 3 de Mateo capítulo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Está hablándole sobre la destrucción de su casa en el año 70. Eso le está diciendo, porque les dijo, no van a haber piedra sobre piedra. Entonces dice, ¿y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Ya aquí son dos preguntas. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Se cumplió en el 70. ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin? Pongan atención, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquí va a aparecer. Respondiendo dijo nuestro Padre, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, como ha sido en estos tiempos. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán. Y aquí está hablando, ¿no es cierto?, a ellos en esa época. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Así yo también he proclamado a Mashiach Yahshua, y me desconocen. Está loco, me dice. Verso 10 del capítulo 24 de Mateo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se está refiriendo aquí? El amor de muchos se enfriará. Está hablando del primer gran mandamiento. Amarás a tu Padre Elohim, pese lo que pase, obedece, escucha y confía nomás. Recién leímos el de Hebreo capítulo 11. Confía en la voluntad de nuestro Padre. Él lo ha dicho y Él lo hará. Ni un pelo de tu cabeza. Y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos. ¿De quiénes de muchos? De los discípulos, de los que creyeron.
Está hablando del primer gran mandamiento. Amarás a tu padre Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo. Se van a acabar las fuerzas y ahí empieza a debilitarse las convicciones. Verso 13. Y aquí viene lo interesante. Mas el que persevere, ¿qué significa perseverar? En el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre en todos sus mandamientos por medio de su Hijo Mashiach Yahshua, el que persevere hasta el fin, este entrará en el reino del cielo. Eso se está refiriendo. ¿De que será salvo? Ese, el que persevere hasta el fin, será también salvo de muchas cosas que han de ser, pero va a entrar en el reino del cielo. Y será anunciado, nuestro Meles está hablando, será anunciado las buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, del reino de los cielos, de la voluntad del reino de los cielos, a todo, ¿no es cierto?, a todos los que han sido esparcidos. Se les va a ir a anunciar. ¿Y a través de qué? Porque aquí hay un cumplimiento. Usó a Saulo de Tarso, lo hizo nacer de nuevo y lo envió a los dispersos que estaban en Roma, a los dispersos en diferentes naciones, para anunciarles las buenas nuevas. Dice, y será anunciado las buenas nuevas de la voluntad de nuestro Padre a todos los dispersos, para testimonio a todos los que están en las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, la de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, esto ya se cumplió, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Antíoco Epífanes vino para acá e hizo, ¿no es cierto?, en la casa de nuestro Padre un sacrificio de un cerdo, una abominación delante de nuestro Padre. Ya. Sigue diciendo, el que esté en la azotea, pero entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de ese tiempo. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, de todos los que creyeron, de todos los que obedecieron, de todos los que se determinaron, renunciaron, se negaron, esos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Mashiach, no miren allí, no lo hagan y no lo obedezcan, no escuches esa voz, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese o si fuere posible, a uno de los escogidos. Y yo os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del primogénito en la gloria de nuestro Padre. Así vendrá y va a venir a buscar ¿a quién? A todos los escogidos. A todos los escogidos. Voy a seguir leyendo. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Será algo terrible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus. ¿De qué? De su pueblo. De su pueblo. Aquí está hablando de su pueblo. Ellos van a lamentar porque ellos no lo reconocieron. Entonces aquí hay que entender a quién se está refiriendo y en qué momento. Porque dice, lamentarán todos los que dispersos de la casa de Israel y de la casa de Judá que están fuera y que no quisieron reconocerle. Se lamentarán todas las tribus de la casa de Israel, todos, y verán al Hijo del Hombre en la gloria de nuestro Padre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, a sus malás con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola.
cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, todos sus escogidos, ni un pelo va a ser tocado, porque nuestro Padre va a guardar a sus escogidos. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que yo he dicho, no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque muchos van a, ¿no es cierto? Muchos, y muchos los de su pueblo, muchos, como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban todos pasándolo bien, viviendo una vida loca, y bebiendo, casándose, y dándose en casamiento, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una en molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque velar, perseverar, oír, sigan avanzando, pues no sabéis que a qué hora que ha de venir nuestro Padre, el Hijo, el primogénito en la gloria de nuestro Padre. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, y velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, diligentes, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso nuestro Padre sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo a su familia? ¿Está hablándole a su familia? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando nuestro Padre venga, le haya haciendo así. ¿Cuál? Haciendo la voluntad de nuestro Padre. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondré. Pero si aquel siervo malo dijera en el corazón: mira, nuestro Padre tarda y no viene, el Hijo del Hombre ya no va a venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los ladrones o borrachos, vendrá nuestro Padre de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué el crujir de dientes? ¿Por qué el crujir de dientes? La ira. Van a reaccionar en lloro y en ira. Bueno, nuestro Padre glorioso nos habla acá en el libro que le entregó las instrucciones a Juan, y voy a leer, ¿no es cierto?, el primer capítulo y el 19, dice: la revelación que nuestro Melech Mashiach Yahshua, que nuestro Padre dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel, de un malaj, a su siervo Juan, me ha dado testimonio Juan de la palabra, que ha dado testimonio de la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, y el testimonio de la obediencia por medio de su Hijo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye, los que oyen, ¿no es cierto?, estas palabras de esta profecía, y guarden las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 19. Dice así, en el verso 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de nuestro Padre. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Por qué consiervo? Porque ya él era ser un malaj. Está hablando con los siervos, somos iguales. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Mashiach Yahshua. Adora a nuestro Padre, porque el testimonio de Mashiach Yahshua es la voluntad de nuestro Padre. Es la voluntad de nuestro Padre. Bueno, la importancia, ¿no es cierto?,
de perseverar en el oír y obedecer. Obedecer el mensaje de la voluntad de nuestro Padre, para que todo aquel que obedezca se le conceda este beneficio glorioso de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Nacer mediante la obra de su Hijo, en el sacrificio, para todo aquel que se niega a sí mismo, renuncia a todo, obedece la voluntad de nuestro Padre y se va al sacrificio conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, y se crucifica y es sepultado, pero es resucitado mediante la gloriosa resurrección por la voluntad de nuestro Padre de Mashiach Yahshua. Y se nos concede la vida, una vida del reino de los cielos por Mashiach Yahshua, aquí adentro. Y como está aquí adentro Mashiach Yahshua glorioso su vida, porque fue quitada la otra, fue quitado el otro personaje, viene el sello, ¿no es cierto?, del Ruach de nuestro Padre, ¿no es cierto?, y son sellados todos estos. Los 120 que estuvieron en el aposento fueron sellados ahí, ¿dónde? ¿Dónde? En el libro de los Hechos capítulo 2. Ahí fueron sellados, y de ahí empiezan a ser gobernados y a oír la voluntad, solamente la voluntad, de oír la voluntad de nuestro Padre, por medio de Mashiach Yahshua. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? Todos los que nacieron de nuevo, porque todos los que obedecieron a este mensaje glorioso de la voluntad de nuestro Padre en el establecimiento de un nuevo pacto, nuestro Padre lo decretó en Jeremías 31, verso 31 en adelante, que Él iba a efectuar un nuevo procedimiento, no como el procedimiento que usó por medio de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 24, que ahí se produce la aspersión para corregir lo que dice, lo que estaba escrito ahí en Hebreos. Ahí sí que Moisés tomó y empezó a gotear, ¿no es cierto?, a todo el pueblo, la aspersión. ¿La aspersión de qué? Del compromiso, porque la primera copa la derramó, donde estaba todo lo establecido por nuestro Padre, y se selló, ¿no es cierto?, con la sangre para con todo el pueblo, y se seguía un compromiso. Y nuestro Padre glorioso, ahora, por medio de su glorioso Hijo, establece este procedimiento. Y todo aquel que su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá, que no obedeciera al mensaje, más bien lo rehúsa, la ira de nuestro Padre va a estar sobre la maldición, porque lo dice, aquel que desobedece. Para todo aquel, por eso Juan, ahí capítulo 3 del versículo 16, porque de tal manera nuestro Padre amó a su pueblo, porque por medio de su pueblo estableció para la casa de Israel y la casa de Judá, envió a su glorioso Hijo a su resplandor de gloria, para que todo aquel escuchase el mensaje por medio de su Hijo, se arrepintiese, le reconociese a nuestro Padre por medio de su Hijo, se lava y empieza a dar testimonio de frutos dignos de arrepentimiento en obedecer a nuestro Padre, se le conceda vida y eternidad. ¿Para qué esa vida y eternidad? Para entrar al reino del cielo, porque en esa condición se puede entrar, con vida y eternidad. La vida de la resurrección de Mashiach Yahshua en nosotros y el sello del Ruach de nuestro Padre, y ahí se junta, y somos sellados, y se establece la vida y la eternidad para entrar al reino del cielo. Antes, no cualquiera que diga, no todo aquel, Mateo 7, verso 21, no cualquiera que empiece a levantar, entrará en el reino del cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Padre les conceda a todos, tanto la casa de Israel y la casa de Judá, este glorioso beneficio para poder entrar, pero obedezcan la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, en el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Así se nos ha concedido a nosotros, en el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre, no pensamientos humanos. Nuestro Padre les concede a todos aquellos extranjeros que también están dispuestos para obedecer, que aman a nuestro Padre y están dispuestos a oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Nos veremos una próxima oportunidad, si así nuestro Padre nos concede este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición
de poder proclamar su voluntad por medio de su glorioso Hijo. Nos estaremos viendo la próxima oportunidad. Hasta pronto.